buenos días. Estamos aquí en esta actividad participando en la entrega de estos fondos de fortalecimiento de las organizaciones de interés público del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, que la ministra Vallejo sin duda va a explicar, pero que son fundamentales para una convicción que tiene este gobierno, que justamente es la centralidad del aporte que realiza la sociedad civil organizada en la construcción de una sociedad más justa, más integrada, y en ese sentido reconocemos con el apoyo, pero también el trabajo de las distintas organizaciones en los distintos ámbitos que se adjudican estos fondos. Y en particular, para el Ministerio de Desarrollo Social y Familia, un avance fundamental que hemos tenido durante los últimos 2 años es poder contribuir al financiamiento de organizaciones que ponen una centralidad en la participación de niños, niñas y adolescentes. Y en ese sentido, en el contexto del Plan Integral de Bienestar, que busca justamente que a través de medidas integrales de distintos ministerios y de distintos servicios apoyemos a la niñez y la adolescencia en sus barrios, es poder aumentar la adjudicación de proyectos a organizaciones que en particular incorporen en sus proyectos una participación activa de niños, niñas y adolescentes. Y esto lo entendemos como fundamental, porque cuando hablamos del bienestar de ellos y ellas, hablamos de prestaciones sociales, hablamos de distintos tipos de acompañamiento, pero también del fortalecimiento de la participación comunitaria y del fortalecimiento de la democracia, que significa que niños, niñas y adolescentes participen en la formulación y en la implementación de proyectos. Gracias, ministra Toro. Bueno, efectivamente estamos en un momento muy importante para las organizaciones sociales. ¿Por qué? Porque hoy día vamos a hacer la entrega de 832 fondos a 832 organizaciones sociales de nuestro país que se han ganado, se han adjudicado estos fondos concursables que lidera nuestro Ministerio Secretaría General de Gobierno y que buscan financiar sus proyectos, sus sueños, sus iniciativas. En nuestro país, a la base, ¿cierto?, de muchas políticas públicas están las organizaciones sociales, organizaciones de mujeres, de jóvenes, de trabajadores, de juntas de vecinos, de clubes deportivos, de organizaciones juveniles que se interesan por la ciencia, por ejemplo, de proyectos de inclusión social, etcétera. Y esas organizaciones, que son organizaciones vivas de nuestro país, hacen patria día a día. Y muchas veces tienen sueños, o sea, todas, la verdad, tienen sueños y proyectos, pero no siempre los pueden desarrollar por falta de recursos. Y hoy día nos sentimos muy contentos y contentas de poder poner los recursos donde están sus sueños. Son 832, insisto, organizaciones cuyos proyectos y sueños van a poder verse realizados gracias al financiamiento del Estado. Aquí estamos poniendo recursos para las personas, para las comunidades, para que puedan apoyar a otros y otras, para que puedan fomentar la cohesión social, la educación, para que puedan fomentar también, como decía la ministra de Desarrollo Social, la participación de niños, niñas y adolescentes, porque por primera vez en la historia de este fondo incorporamos una línea de financiamiento específica a proyectos que hagan participar a los niños, niñas y adolescentes, o que estén destinados también a la participación de niños, niñas y adolescentes. Y eso ha sido gracias al trabajo colaborativo que hemos tenido con el Ministerio de Desarrollo Social, y también contribuye a este mandato que ha hecho el presidente de la República, que no es solamente fortalecer la democracia y la participación a través del financiamiento de las organizaciones de adultos, sino que también a través de la participación, la inclusión y el reconocimiento de nuestra juventud y nuestras niñeces. Y eso nos llena obviamente de orgullo, pero también de mucha gratitud. ¿Por qué queremos agradecer? Porque detrás de nosotros hay dirigencias, ¿no? Personas de carne y hueso que tienen historias, que tienen mucho sacrificio, la verdad, y que gracias a ellos y ellas, gracias a su sentido ético, su sentido de responsabilidad, su sentido de humanidad, podría decirlo también, podemos justamente hacer que los recursos del Estado bajen a los territorios y la gente los pueda ver, ¿no? Y los pueda disfrutar gracias a su proyecto y su iniciativa. Por último, decir que desde que asumimos como gobierno, estos fondos, que son ya casi una política pública, llevan 10 años, 22 años, y 10%, perdón. Claro, llevan 22 años, y lo que hemos logrado aumentar, 22 también, por ciento desde que asumimos,
los recursos a disposición de las organizaciones, ¿verdad? Porque todos los días más muchos nos dicen, esta vez no quedé, ojalá quede para la próxima, entonces también ha sido un desafío aumentar los recursos a disposición para estos fondos concursables y que puedan justamente llegar a más comunidades y más organizaciones. Preguntas. Mi pregunta va en relación con los fondos de fortalecimiento de organizaciones de interés público. Quería preguntarle sobre el objetivo que tiene el gobierno a la hora de realizar estos concursos, cuál es y cuántos son realmente los beneficiados, y también si me pudiese indicar la cifra del total invertido por el gobierno para estos fondos. Bien, como les decía, el objetivo del financiamiento a proyectos de organizaciones de interés público a través de este fondo, ¿no? El FOIP, como lo conocen las organizaciones sociales, es justamente favorecer y fortalecer y promover, diría yo, la democracia a través de la participación social con el financiamiento a proyectos de organizaciones sociales. Los proyectos son diversos, ¿ya? Son a lo largo de todo Chile. Además, hay proyectos adjudicados de estos 832 en todas las regiones de nuestro país y van desde proyectos de carácter medioambiental, proyectos de desarrollo de emprendimientos, proyectos con criterios de género, ¿no? De participación de mujeres, o por ejemplo para contribuir al apoyo a mujeres que han sido víctimas de violencia, proyectos que apuntan al desarrollo de la ciencia en los jóvenes o en las comunidades, proyectos que apuntan a promoción del deporte en las comunidades, en fin, o sea, es muy diverso y hoy día, como gobierno, además, como le decía, incorporamos la línea de participación de niñeces, ¿no? Porque es parte de la agenda del gobierno y que lidera particularmente el Ministerio de Desarrollo Social. Traemos ese objetivo a los FOIP y por lo tanto también hemos ido financiando este tipo de iniciativas, ¿no? Por ejemplo, tuvimos el año pasado la recuperación de una escuela rural para niños y niñas gracias a la adjudicación de uno de los FOIP. Ese es el objetivo, fomentar la participación, hacer que los recursos lleguen a las organizaciones y que puedan desarrollar estos proyectos de mayor cohesión social. Como les decía, hemos tenido un aumento en los recursos de un 22% desde que asumimos. Eso nos llena de orgullo y si bien tenemos miles de postulantes, hoy día, claro, tenemos 832 adjudicados y esperamos que como política de Estado y política pública, gobiernos que vengan, gobierno tras gobierno, esto siga fortaleciéndose y aumentando. Ministra, buenos días. Vamos a pasar a temas de contingencia. Preguntarle respecto de que ayer Contraloría nuevamente dio a conocer que más de 13.000 funcionarios públicos asistieron a casinos de juegos estando con licencia médica. Algunos de ellos también hicieron mal uso al viajar fuera del país. ¿Cuál es el análisis del gobierno de este nuevo caso que daña la fe pública y derrocha recursos? Y si se va a tomar alguna medida, como en su momento lo hizo el Ministerio de Hacienda, de dar 72 horas para iniciar sumarios en los servicios públicos con las eventuales sanciones correspondientes. Bien, es un hecho, la verdad es que impresentable que nuevamente conozcamos de un uso y abuso, diría yo, de un instrumento tan importante para la seguridad social de las personas, ¿no? Aquí hay recursos públicos, hay fe pública que se ve vulnerada, que se ve dañada y por lo tanto lo que hay que hacer es lo mismo que se ha hecho en los otros casos, ¿no? Que se inicien los sumarios respectivos, que se establezcan las responsabilidades. Esto ya está en curso respecto a las licencias médicas que se detectaron mal usadas por viaje en el extranjero, tanto a nivel municipal, ¿cierto?, como a nivel de servicios centrales, también respecto a lo que son las distintas ramas de las Fuerzas Armadas, que tienen un plazo además definitivo para poder terminar esos procesos sumariales, como lo ha mencionado la propia ministra de Defensa, y esto no puede ser distinto, ¿no? Por lo tanto, tienen que investigarse y tienen que establecerse las sanciones correspondientes, ¿no? Aún más grave aún, ¿cierto?, en los casos donde se repite la situación de uso de licencias médicas para viaje en el extranjero y además asistencia a casino. Entonces vulnera el espíritu inicial de la licencia, pero todos esos casos se tienen que revisar obviamente a través de los sumarios correspondientes. Ministra, ¿y se está monitoreando específicamente el caso de Junji e Integra en el entendido que tanto en los viajes al extranjero como en el caso de los casinos son los servicios con más casos registrados? Mira, hoy día el Ministerio de Hacienda está haciendo un trabajo respecto al balance que se va a entregar próximamente, ¿no? Yo no me quiero adelantar a juicio específico de servicios, ¿no? Porque obviamente aquí hay sumarios que están en curso y que en algún momento van a tener un balance más completo del estado del arte de aquello.
Y en otro tema, el encargado económico de la candidata Janet Jara planteó que los países exitosos tienen menos ministerios y aunque dijo que se necesita un acuerdo político para eso, sería bueno reducir los ministerios para mejorar la gestión. ¿Comparten ustedes que el Estado necesita menos ministerios como ya se ha planteado en sectores de la oposición? Mira, una cosa es que es importante señalar es que cada ministerio que se ha creado ha sido con apoyo y acuerdos transversales en el Parlamento, ¿no? Han tenido su justificación, su razón de ser en su momento. Y el último caso, bueno, fue quizá no tan transversal porque la creación del Ministerio de Seguridad Pública no contó con el apoyo de republicanos en particular. Pero el objetivo, creemos nosotros como gobierno, siempre en respecto a estas discusiones, que son legítimas, sobre todo respecto a candidaturas presidenciales que puedan proponer esto hacia adelante, es que siempre se busque relevar la importancia del servicio público y de que tengamos un Estado fuerte, presente y moderno. En la medida que esos objetivos estén presentes, evidentemente que estas discusiones van a contribuir al desarrollo del país, ¿no? Porque no se trata de simplemente uno más, uno menos, sino que cómo logramos que el Estado que demanda la gente sea realmente un Estado que esté presente en los territorios, que esté presente con los servicios, que sea eficiente y que sea moderno. Eso creo que es lo que todos queremos, ¿no? Cada vez que uno va al territorio, la gente te pide, no sé, más consultorios, más CEFAM, ahora, por ejemplo, todas las capacidades que hay que desplegar del Estado para realizar sumarios administrativos. O sea, siempre se requiere un Estado que sea eficiente, fuerte y muy presente, sobre todo pensando en cómo atender las necesidades de las personas. Hola, ministra. Yo quería preguntarle qué opinión tiene el gobierno de las declaraciones también de la candidata Janet Jara, que se desmarcó incluso del presidente respecto al rol que tuvo la ex oposición en el estallido social. Ella dice que algunos se pasaron de rosca, pero que no es el caso de ella. Si es que el gobierno comparte ese diagnóstico, porque también está la oposición emplazándola a que no se lave las manos. ¿Qué análisis hacen sobre eso? Miren, los candidatos y la candidata en particular son todos candidatos que pueden plantear sus análisis y reflexiones porque están en ese proceso, ¿no? Como candidatos y candidatas y tienen legítimo derecho a hacer sus propios diagnósticos y evaluaciones. Respecto a lo que ha dicho el gobierno y el presidente de la República en materia del estallido social, han sido por todos conocidos sus reflexiones, ¿no? Y lo importante es que a propósito de las reflexiones del Ejecutivo y del presidente de la República, la centralidad está en justamente trabajar día a día por hacernos cargo de los pendientes para la gente en materia de desigualdad, de injusticia social, e ir cada vez cerrando más heridas que son las que se denunciaron también en el estallido social, ¿no? Porque nuestro país, si bien ha avanzado, y en eso reiteramos avances que hemos tenido con el salario mínimo, las 40 horas, la reforma de pensiones, todavía hay gente que lo pasa mal, ¿no? Y todavía hay gente que necesita apoyo, ¿no? Y por eso, más allá de las reflexiones propiamente tal del estallido que el gobierno ya ha hecho, lo importante es seguir trabajando día a día para hacernos cargo de los temas pendientes de nuestro país. Hasta el último día de gobierno, ¿no? Porque se gobierna hasta el último día. Ministra, buenas tardes. Sobre el legado presidencial, ¿se está trabajando en ello y cuál es el rol que tendría en esto la exministra Echeverri? También preguntarle por si seguirán las salidas de cuadros hacia el comando de Janet Jara. Mira, lo primero es que como gobierno tenemos una agenda de trabajo basada en el cumplimiento de compromisos, en cumplimiento de las urgencias que ha puesto la ciudadanía sobre la mesa, y por eso nosotros además tenemos un consejo de gabinete prontamente el viernes, donde vamos a reforzar el trabajo de gobierno, tanto lo que respecta a su agenda legislativa. Ahí tenemos el proyecto Sala Cuna, el proyecto Pro Clase Media, tenemos el proyecto de unificación del subsidio al empleo a propósito de los pendientes que tenemos en empleo, tenemos el proyecto de levantamiento del secreto bancario, en fin, tenemos una agenda legislativa importante. Y además una agenda de gestión importante. Tenemos que implementar la reforma de pensiones, tenemos que seguir con el plan de emergencia habitacional, continuamos con los gabinetes pro crecimiento y empleo para la reactivación económica, en fin, o sea, tenemos una agenda de trabajo bien robusta y que tenemos que seguir ordenando bien para poder ir avanzando paso a paso en estos meses que quedan de gobierno. Entonces, más que estar hablando de legado, eso es una discusión del futuro, ¿no? de los que van a mirar en retrospectiva al gobierno. Estamos trabajando en una agenda de cumplimiento ordenada por parte del gobierno, y en eso estamos todos los equipos de presidencia, los ministerios, los subsecretarios, subsecretarias, para justamente, como le decía, poder avanzar como corresponde. Ministra, y sobre el video que publicó la oposición haciendo burla de dos figuras del oficialismo, el presidente y la candidata Janet Jara, ¿cuál es la posición que tiene el gobierno?
Mire, respecto al video, el gobierno quiere lamentar que nuevamente se haga lo que se critica, ¿no? El partido de la candidata Matei, la verdad es que está haciendo lo mismo que criticaba hace un par de semanas atrás. Campaña sucia, eso es. Y necesitamos que el debate en materia presidencial por parte de los candidatos y candidatas sea un debate de ideas, sea un debate de reflexiones, de propuestas, no campañas sucias. Se ha dicho aquí que el gobierno ha aumentado burocracia cuando nosotros hemos promovido y aprobado un proyecto de permisos sectoriales para reducir justamente la burocracia en los proyectos de las pequeñas, micro, medianas y grandes empresas. Se miente cuando se dice que se han subido los impuestos a las personas. O sea, se tergiversa también la realidad. Entonces, necesitamos un poco más de coherencia, necesitamos que se dejen atrás las campañas sucias, orquestadas en este caso por parte de un propio partido de la candidata, no simplemente por votos, sino que el propio partido de la candidata, y asumamos que la gente necesita menos ataques y más propuestas. Hola, ministra, buen día. Ministra, consulta al respecto a este tipo de agenda valórica por parte de la derecha que se ha instalado por este proyecto que sabemos que ya se dio de baja sobre derogar la causal de violación en el aborto de 3 causales. ¿Ustedes creen que se está instalando efectivamente una agenda valórica en el Congreso y los riesgos que tiene este tipo de iniciativas durante un periodo electoral? Yo mencionaba varios proyectos que está empujando el Ejecutivo en materia económica, en materia de seguridad, en materia de inserción laboral también, sobre todo pensando en las mujeres de nuestro país. Pero también está el proyecto, como comprometimos, de la legalización del aborto para que sea seguro, porque es una realidad, pero insegura en nuestro país. Y necesitamos regularla. Y esto tiene el enfoque de política de salud pública. Esto no es un debate valórico, aunque la gente tenga sus valores y sus creencias respecto a esto. Pero lo que le interesa al gobierno es poner en el centro la salud de las mujeres, sus derechos sexuales y reproductivos, pero sobre todo su salud. Por lo tanto, el llamado es que dejemos de lado o dejemos de pretender imponer nuestras ideologías, religiones o valores personales a otros y a otras, ¿no? Y centremos este debate en torno a los derechos de la persona para tener una mejor salud pública, una mejor salud reproductiva también de las mujeres en este caso, y en esa medida llamar a que el debate se dé con respeto, ¿no? Por eso es tan importante para el gobierno abrir esta discusión e insistir que esto no se trata de los valores personales de las personas, se trata de política pública y una política de salud pública. La responsabilidad en el debate, sobre todas las cosas. Nosotros queremos que este proyecto se apruebe, obviamente, pero el debate tiene que ser muy responsable. Pensemos que aquí hay mujeres anónimas, como lo hubo en su momento niñas anónimas, que veían al Congreso y esperaban que la discusión se diera con altura de miras porque ellas eran las que se veían afectadas, ¿no?, al momento de quedar embarazadas producto de una violación. Y no el parlamentario o la parlamentaria X. Hay muchas mujeres que todavía no están dentro de las causales y que necesitan de una política que resguarde su salud. Que si van a tener que realizar un aborto, lo hagan con protección del Estado y con resguardo del Estado. No el Estado imponiendo, el Estado resguardándolas y protegiéndolas. Eso es lo que necesita, porque si no, es verdad lo que sucede, que en nuestro país no estará regulado, pero en otros países sí. Y las que pueden hacerlo con recursos van a otros países a hacerlo. Porque al final lo hacen igual. Y las que no pueden, porque no tienen recursos, lo hacen de manera insegura. Ese es el problema que tenemos. Ese es el problema de salud pública que tenemos en nuestro país. No tiene que ver con las creencias legítimas, religiosas que puedan tener las personas, o valóricas. Insisto, tiene que ver con el resguardo de nuestras mujeres frente a hechos y decisiones que son muy difíciles también para ellas. Bien, muchas gracias. Gobierno de Chile. Chile avanza contigo.